buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rosa Vera y estamos en La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. En su texto La palabra y la imagen, el antropólogo y excomisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, Carlos Iván de Gregori, nos dice lo siguiente, abro comillas, que reniegue de la palabra no significa que carezca de un lenguaje, que no sea un comunicador político. Lo que sucede es que estamos en tiempos de la política de la imagen, que vale más que 1000 palabras. El presidente no necesita discursos, hablados o leídos, porque ahora hablan las imágenes. Cierro comillas. Es así que Alberto Fujimori hace política, de la mano con la conexión mediática, por lo que el control de los medios de señal abierta era vital en aquel entonces, y al parecer no mucho cambiado. Sin embargo, es a través de una transmisión en directo el 14 de septiembre del año 2000 que fue difundido un video que mostraba a Vladimiro Montesinos en una sala del Servicio Nacional de Inteligencia entregando $15.000 a Alberto Puri, entonces congresista de Perú Posible. Eso remeció las estructuras del poder de Fujimori. La corrupción también fue capturada en un video. Y a partir de ese momento, el desfile de personajes en la salita del CIN era cosa del día a día. Estos sucesos dan lugar al gobierno de transición de Valentín Paniagua, quien en el 2001 crea la CBR, la cual en el 2003 entrega su informe final. Para hablar del impacto de los medios de comunicación, su rol en el trabajo de la CBR, hoy nos acompaña Maritza Torres Mora. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con un posgrado en Derechos Humanos. En la CBR se desempeñó como periodista de la Oficina de Comunicaciones, que en la etapa final del trabajo de la CBR, este espacio fue denominado como Grupo de Actoría Pública. Su experiencia profesional la ha desarrollado en instituciones públicas y ONGs en temas de derechos humanos. En la actualidad labora en una entidad pública del sector educación. Hola Maritza, bueno, como te conté, esta es una conversación que vamos a aprender porque ante todo creo que también va a ser parte de conocernos nosotras dos, que nos hemos cruzado en los corredores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la CBR en adelante, más de una vez, ¿no? Pero a Sí, veces creo que el ajetreo del trabajo y todo no nos ha permitido conversar mucho, pero me pareció interesante el espacio que se gestó no hace mucho en el LUM para poder encontrarnos, reencontrarnos y un poco también conocernos, ¿no? Creo de alguna manera, o vernos el rostro, ya no en toda esa ebullición que era un poco ese bloquerío que era el trabajo en la CDR, ¿no? Que era bien demandante, ¿no? Entonces, sí. quiero aprovechar ese espacio un poco para, antes de, digamos, ir a preguntas más concretas del trabajo de la CBR, que me cuentes un poquito sobre ti, ¿no? De ti. Sé que eres comunicadora, pero me gustaría Ujú. saber un poquito más de esa ruta personal, ¿no? Así como te haces comunicadora, si tú eres de Lima, a dónde estudiaste comunicación, ¿no? Cómo era tu vida en la universidad, cómo viviste los años de la violencia a lo largo de tu formación, ¿no? Entonces, por favor, llévanos por esa ruta un poco. Ya, genial, Rosita. En realidad, primero agradecerte la oportunidad de poder tener este diálogo, como lo comenté en aquel momento en la presentación que tuvimos en esta ceremonia de LUM. Para mí la CBR fue una experiencia que marcó mi vida, tanto personal como profesional. Para mí hay un antes y un después de la CBR. Y un poco contestando a tu pregunta es porque Eh, yo casi salí del colegio, además mira de dónde vengo, me he criado, he vivido en Villa El Salvador, viví todo el periodo de la violencia en Villa El Salvador, ¿no? Recuerdo mucho que cuando empecé la universidad me tenía que trasladar. Yo he estudiado en la Universidad San Martín y mi facultad de comunicaciones en ese momento estaba en la Avenida Brasil. Entonces yo hacía como que un viaje interprovincial desde Villa El Salvador hasta Jesús María, porque no había un carro directo, las rutas eran largas, ¿no? ¿Qué Y años eran esos, eso Maritza? fue en los 90. Mira, yo terminé el colegio en el 90 y en el 91 ingresé a la universidad, empecé a estudiar con 17 años en la universidad, Ciencias de la Comunicación,
Y entonces era salir de mi espacio de confort, como yo le decía, porque yo estudié en Villa Salvador toda mi vida. Entonces de pronto iba caminando a mi colegio. Viví parte del proceso de violencia también ahí. Por ejemplo, en mi época de colegio, los últimos años, escuchaba mucho de los famosos rastrillajes, que eran estas entradas que hacían a las casas, ¿no? Y sacaban a las personas. Y de ahí de pronto, después de esta situación, lo que había era el chisme del vecino, de que sabías que el vecino de la vuelta había sido terruco, ¿no? Y ese tipo de cosas que quedaban, ¿no? Ese tipo de información quedaba y rondaba en mi cabeza un poco en la época escolar, ¿no? Eh, pero ya en la universidad, que me tocaba entrar al mundo adulto, digamos, ¿no? Me tenía que desplazar sola, distancias largas, yo no estaba acostumbrada, ¿no? Recibía siempre las recomendaciones de mi mamá, que cuando estés caminando por la calle no te acerques ni a un grifo, mira las recomendaciones que me da, no te acerques a un grifo, no te acerques a una comisaría, te cruzas si estás en una comisaría o un grifo, ¿no? Porque en ese momento eran como los blancos comunes de los coches bomba y estas cosas, ¿no? Entonces sí tenía como que sí viví en una dinámica, pero era como incorporada, ¿no? O sea, era como que los consejos que en ese momento te daban, ¿no? Yo he vivido, por ejemplo, los 15 años con los grupos electrógenos, en la época de los 15 años, estoy hablando del 88, 87, ¿no? Que habían los apagones muy comunes. No había 15 años que se respete que no tenga su grupo electrógeno contratado, ¿no? Porque podía pasar, ¿no? Y si te das cuenta, es como que la gente se acostumbraba a esta dinámica y trataba de seguir el rumbo de su vida normal, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, yo empecé a estudiar ciencias de la comunicación, me acerqué a esta carrera en realidad porque yo quería estudiar publicidad, pero en ese momento no, la oferta formativa no era muy común y lo que había era muy caro, ¿no? Entonces mi papá un poco me aterrizó y me dijo, mira hija, no, ¿no? Él quería, por supuesto, que estudiara además otra carrera, siempre creyó que la ciencia de la comunicación era una carrera con poca proyección, me decía él, pero yo quería publicidad y lo más cercano era comunicaciones y ya pues, ingresé a comunicaciones al San Martín. Pero la San Martín en ese momento tenía un fuerte perfil periodístico, ¿no? Su fuerte en ese momento en la carrera. Teníamos, por ejemplo, los 10 ciclos llevábamos cursos de redacción y hacíamos redacción de artículos, redacción de reportajes, redacción de notas informativas, o sea, era muy fuerte el tema de redacción. También estaba, por otro lado, el tema de televisión, pero a mí televisión no me llamaba mucho la atención. Y lo que me llamó la atención fue la radio. A mí me gustó mucho radio, entonces yo empecé mis pininos, incluso ya estudiando en radio, ¿no? Era reportera, de ahí hice conducción de noticiero, producción, ¿no? Estando estudiando además, ¿no? Entonces ese ha sido como que mi proceso, y en ese proceso de estar practicando y estudiando, ¿no? Es que yo conozco a los amigos de CEDAL. CEDAL es una ONG, bueno, era una ONG de derechos laborales y tenían un programa de radio. Entonces me invitan a hacerles la producción, yo feliz, porque creo que no tenía ni 19 años y estaba feliz de que me dieran semejante responsabilidad. Aprendí muchísimo además en la radio y porque hacíamos de todo. Las radios pequeñas, la ventaja es que tú haces de todo, haces conducción, eres reportera, eres productora, hasta aprendes a manejar todos los equipos, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, a nivel de aprendizaje fue una cosa, no me pagan ni un sol, era práctica, se hacía a cero costo, y mi papá me decía, te dije que no que no era de proyección. Papá, le digo, es mi momento de aprender. Ya de una vez que sepa, vas a ver que cuando salga de la universidad voy a salir con trabajo. Y fue así, ¿no? O sea, en la misma radio conocí a los amigos de APRODE, que es una ONG de derechos humanos muy conocida, y yo abrí ahí mis ojos a otra perspectiva, ¿no? Porque si bien es cierto, estaba muy cerca, como te digo, pero el tema de la violencia estaba muy cerca de mi cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, en Villa El Salvador, y después de algún tiempo me enteré que el esposo de María Elena Moyano, o sea, María Elena Moyano, tenía su carpintería a una cuadra de mi casa. Y mi hermano menor jugaba con sus hijos. Pero ellos se mudaron así, circunstancialmente. Creo que el esposo estaba buscando como un lugar para poner su carpintería, ¿no? Y había una casa ahí desocupada y la alquilaron.
yo escuché su nombre, ¿no? Pero la escuché vinculada más al mundo del vaso de leche, los comedores populares, sabía que era una dirigente, pero así como muy en lo cotidiano, ¿no? Así como esto de los rastrillajes que te decía, ¿no? Ujú. Para nosotros era muy común estos paquetes que dejaban no eran bueno, eran como bombas caseras, ¿no? Que dejaban en las esquinas, ¿no? O sea, era muy común, se había vuelto parte de la cotidianidad, porque claro, te estoy hablando de fines de los 80 y comienzos de los 90, ya Sendero estaba en Lima, ¿no? Eso lo aprendí en el CBR, ¿no? Sendero estaba en Lima, entonces ya estaban en los barrios, ¿no? En las zonas periféricas, ¿no? Entonces, pero mira cómo lo viví yo lo viví desde la cotidianidad y como que aprendiendo a sobrevivir en ese contexto, ¿no? Mm. Es Sí, esto que te cuento de las quinceañeras sin grupo electrógeno, totalmente, ¿no? O sea, es totalmente. como cómo sobrevives a una situación. Por ejemplo, cuando era más chica me daba miedo cuando se tumbaban las torres, ¿no? Pero después en algún momento se volvió común, ¿no? Entonces ya sabíamos que cuando aparecía, o sea, se tumbaba la torre, se iba la luz y lo que iba a aparecer inmediatamente era la hoz y el martillo en el cerro, ¿no? O sea, eso ya lo sabíamos. Ujú. Era como que todos nos metíamos a casa, ¿no? Nos poníamos a recaudo y esa era como la dinámica, ¿no? Y sí había Mari, miedo, todo, pero yo siento que mis papás ahí como que de alguna manera jugaron un rol bien particular porque ellos no alertaban del miedo, ¿no? O sea, como que habían hecho una dinámica familiar. Recuerdo que incluso mi mamá en los apagones nos contaba fábulas, historias, mi mamá es cusqueña, de su pueblo, ¿no? O sea, teníamos una dinámica muy particular, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir ahorita que soy ya mamá y tengo mucha información sobre lo que pasó, creo que mis papás nos cuidaron mucho, ¿no? Nos cuidaron mucho esa etapa de no vivir en el terror, en el miedo, ¿no? A pesar que lo teníamos ahí al costadito, ¿no? me has hecho acordar ahorita que dices esto de los cuentos a esta película hermosísima El laberinto del fauno, ¿no? De cómo el terror está allí Sí, y de alguna manera la niña tiende a recrear esta fantasía para... no sabes las fábulas que me contaba mi mamá. Sí, Mi mamá además tiene siempre digo, te voy a escribir un libro, mamá, porque tiene unos recuerdos tan vívidos y cuando te los cuenta con tal lujo de detalle. No, mi mamá es quechohablante además, ¿no? Y ella ha recibido estos cuentos en quechua, entonces en el wow. castellano hace unas cosas maravillosas y de verdad estábamos con el lamparín en apagón, todos sentados en la mesita de la cocina, porque no nos íbamos a la sala que era más grande y que era muy oscura, daba más miedo, todos nos metíamos en la cocina a esperar a que mi papá llegara, ¿no? Y cuando mi papá llegara era un alivio, nadie decía nada, pero cuando mi papá llegaba era un alivio, pues ya estábamos todos juntos, ¿no? Y lo Oh, que wow. pasara no importa, pues estábamos todos juntos, ¿no? Qué Entonces fuerte. sí recuerdo mucho esa etapa de cómo lo viví, ¿no? Donde ya lo experimenté sí fue ya cuando salí de la universidad, ¿no? Y ya lo que se hablaba, lo que se contaba, y ya cuando me aproximé a PRODE y empecé a conocer los casos que llevaban y todo, dije, wow, en realidad lo que estaba pasando afuera, ¿no? Era realmente complicado, ¿no? Habían casos de Villa El Salvador, de estudiantes, o sea, a mí se me abrió los ojos y sentí como una necesidad de saber, de informar, Ujú, porque sentía que así como yo, había mucha gente que había estado como muy al margen a pesar de haber estado tan cerca, ¿no? ujú. Sí. Ahora una consulta, ¿tu padre también era de Cusco o él era limeño? Los dos son de Cusco, y Los es muy dos son de gracioso además Cusco. porque son vecinos, o sea, mi mamá es de Yucay, si conoces como mi mamá es de Yucay, mi papá es de Urubamba, o sea, están ahí al costadito, pero ellos se vienen a conocer en Lima. Mi papá se vino a los 13 años buscando trabajo, mejoras económicas, 13 años, chiquillito, y mi mamá se vino a los 15 años a trabajar en casa, acá, muy cerca de Jesús María. Y aquí se terminan conociendo ellos y bueno, ya se enamoran, hacen su familia y con nosotras muy pequeñas yo llegué a cumplir el año a Villa El Salvador. En el 74 nos mudamos. Mi mamá dice que en noviembre del 74 nos mudamos a Villa. Fue un poquito después de la invasión, ¿no? Pero yo recuerdo Villa El Salvador así como un lugar plano, plano, Ahora, cuando ¿no? ellos vienen, digamos, migrando por un tema de violencia en No, no, Cusco no. o... Ellos llegan por la migración económica, ¿no? Ok, Ellos llegan en ok. los 60, finales de los Ok. 65, por ahí. Sí, Sí. 60, 65, ¿no? Ellos no.
no, ellos como comunidad no estaban muy cercanos al tema, ¿no? Después lo entendí un poco también, porque claro, el tema de la violencia se dio más hacia el sur, ¿no? Ellos han Ujú. estado más en el Cusco Central, donde no ha sido como muy fuerte el tema, La ¿no? presencia. Sí, Ahora, Maritza, me comentas que justo en ese momento que comenzaste a trabajar en la radio, ¿no? Y te involucras ya con esta organización de derechos laborales, y ahí ujú, tienes tu aproximación ya con la gente de APRODE, ¿no? Entonces, sí. estamos hablando allí más o menos en qué año, El pues, 95, 94, 95. 94, 95. Y Ujú. ahí con ellos es como, digamos, de alguna manera tu aproximación ya un poco a un tema que me imagino que para ti era como que nuevo, ¿no? El tema de derechos humanos en el Perú, ¿o Nuevo, no? nuevo y muy duro, ¿no? O sea, Sí. no podía creer que todo eso hubiera pasado y me sentía así hasta como culposa, ¿no? Generacionalmente, ¿no? Porque sentía que, mira, en APRODE hubo una situación que me marcó mucho porque apoyé para trabajar una suerte de libro de memorias de presos inocentes. APRODE en ese momento tenía una campaña muy fuerte con Amnistía Internacional para la liberación de presos inocentes. Entonces ellos eran los que preparaban expedientes, presentaban los casos a la comisión de indultos, ¿no? Y proponían los casos y finalmente la comisión de indultos definía qué casos realmente cumplían las características, ¿no? Entonces a mí me encargaron, junto con las abogadas, acompañar en realidad las abogadas porque yo todavía estaba en nivel asistente, no era practicante, pero tampoco era especialista, estaba en formación, terminando la formación, recoger testimonios en penales. Entonces yo fui a Castro Castro con historia de por medio, que me creerás que me confundí, nos metimos al Urigancho en lugar de Castro Castro. Ah, wow. Y bueno, a mí casi me pasa algo similar, pero Estábamos bueno. tan nerviosas que Sí, terminamos yendo al lugar donde no era, no nos es. revisaron horrible y al final nos dijeron, no, aquí no es, es al otro lado, pero bueno. Sí, fue así como la anécdota de las clásicas, la primera vez De visitar un penal. sí. Y ya cuando llegamos a Castro Castro, tuvimos oportunidad de conversar con los presos, ¿no? O sea, con las personas, y eran tres casos de un señor mayor que era un maestro, pero a mí las historias que más me conmovieron fueron las de la familia, ¿no? O sea, me mató la familia Mm. porque la mamá de este profesor, por ejemplo, prácticamente se había quedado sola, porque el resto de la familia como que no quería ver, ¿no? El profesor reconoce que había habido mucha displicencia de su parte, ¿no? Como que no había querido tomar el tema en serio y que al final se vio involucrado por temas más circunstanciales. Y él decía por torpeza más que, o sea, yo no creo en esto, ¿no? O sea, no hay forma, pero estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la gente equivocada, ¿no? Mm. Y él lo que más lamentaba era lo que sufría su madre, ¿no? Y Wow. era terrible, ¿no? Cómo estigmatizaban a las familias, ¿no? Cuando hacíamos los plantones, nosotros hemos hecho plantones frente a Palacio por esta campaña. Amnistía Internacional me acuerdo que acordonaba con estas cintas amarillas que utiliza la policía, ¿no? O sea, simulaban estas cintas y nosotros hacíamos unas instalaciones de cajas con las fotos de las personas, ¿no? Y contando un poco su historia. Mm. Entonces, lo duro que era nosotros, claro, los activistas ahí moviendo, pero tú veías a esa familia insistente, persistente, ¿no? Mm. Hasta el final con todo y las cosas que les decían, ¿no? De terrucos para abajo, ¿no? Wow. Eso eran las cosas que a mí me conmovían, ¿no? Me, me, Mm. me movieron un montón y yo decía, ¿cómo puede haber pasado estas cosas aquí, no? Y eran historias, un chico de San Marcos, recuerdo que estaba un montón de años, que había entrado, creo que a los 19 años lo habían metido al penal y tenía más de 10, creo, ¿ya? 19, no, 10, sí, pues 95, no tanto. Un poquito como 8, pero él estaba completamente desfasado del momento de los años, ¿no? Ujú. Y eso a mí me sorprendía, pero claro, estaban cerrados, o sea, estaban encerrados, ¿no? Ahí comprender un poco esa dinámica me chocó un montón, ¿no? Tanto así que la abogada del caso nos dijo, ya no vas más. Me Mm. dice, porque un tema para cuidarte a ti, ¿no? Es que cuando estás tan conmocionada y movida, hay que darte otras herramientas para que puedas sobrellevar esta situación, ¿no? Mm. Fue la primera vez que escuché algo así, algo muy cercano a lo de salud mental, ¿no? Por eso es Mm. que cuando
llegué a la CBR y veía que le ponía, o sea, que había una línea, para mí no me costó nadísima entender la necesidad de una línea de salud mental, ¿no? Y hacer estas dinámicas que teníamos también, este, que teníamos de, creo que no lo hicimos al comienzo, pero sí como a la mitad y hacia el final con los equipos, ¿no? Mm, La sobrecarga emocional que implica abordar estos casos, ¿no? totalmente, totalmente. Y allí en la radio, entonces, cuando te comienzas a vincular con estos organismos de derechos humanos, es que, digamos, tienes ya este contacto a través de estas campañas con un tema que para ti como que era nuevo, de cierta Ujú. manera. Cuando llegas a la CBR, ¿lo haces mediante APRODE o cómo se da ese tránsito? Fue una cosa de, o sea, cuando estuvimos, o sea, desde APRODE, yo acompañé todo este proceso de la creación de la CBR, ¿no? Ah, ok. Recuerdo que incluso estuve en un seminario donde hablaban de todas las comisiones de la verdad que habían habido, ¿no? Estaban en todo el proceso preparatorio. APRODE fue uno de los organismos que desde la coordinadora impulsó la creación. Y cuando se da la oportunidad, después de que Paniagua asume el gobierno, para nosotros de verdad, pues sí lo digo como, ahí sí me pongo como movimiento de derechos humanos, porque en APRODE estuve como 2 años, casi 3 años, 2 años, 9 meses. Entonces, como movimiento de derechos humanos, haber logrado, porque lo sentíamos así, haber logrado que se cree una CBR, siendo conscientes además que se dieron las condiciones para hacerlo, o sea, sin Paniagua eso no hubiera pasado, ¿no? Sin esa transición, además, más que Paniagua, ¿no? Totalmente. No se hubiera dado. Fue una cosa, así como un logro, ¿no? Fue una Ujú. cosa increíble, ¿no? Por momentos sentíamos que no iba a salir y cuando salió no lo podíamos creer, ¿no? Entonces, en ese momento yo recuerdo que le dije a quien era mi jefe en APRODE, le digo, Manuel, yo quiero ir a trabajar a la CBR. No, no, trabajar no, le digo, aunque sea gratis, voy de voluntario, pero yo quiero estar en la CBR. Y Manuel me decía, pucha amiga, pero lo que están buscando es que sean gente como que no han estado muy involucradas en el tema, sino que sean más académicos, pero igual, déjame, veamos, pues preguntemos. Y yo me acuerdo que en esa época estaba Pancho Soberón, que en paz descanse, y Pancho dice, pero ellos son las nuevas canteras, o sea, son chicos que no, porque nosotros no éramos, o sea, bueno, yo y algunos que trabajamos ahí, no veníamos como del movimiento más político que estaba detrás de APROD y de todas las ONGs, ¿no? De derechos humanos, derechos laborales, ¿no? No veníamos un poco de esa cantera, sino éramos más bien esta nueva, nosotros le llamamos la nueva camada, ¿no? De profesionales que se habían vinculado al tema, ¿no? Entonces, eso fue así como mi expresión, ¿no? Mm, Y entonces, Manuel Boluarte, me dice a mí, Mari, me dice, pero si hay la oportunidad, preséntate, ¿no? Porque yo estaba, digamos, teníamos un proyecto grande, importante en APROD, estaba, entre comillas, bien, ¿no? Con mucha perspectiva de seguir trabajando los temas. Y me dice, yo sé que van a haber voluntariados, van a haber, ¿no? O sea, van a empezar a buscar gente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya es mi oportunidad. Si se presenta, yo voy, ¿no? Y así fue que yo, a través de él me enteré que estaban haciendo convocatorias para comunicaciones. mm, Entonces yo dije, pero yo había ido con la cabeza de que iba de voluntaria, ¿no? O ujú. sea, yo iba de voluntaria. Pero cuando llego, me encuentro con Iri Jave. Y Iri Jave me recibe muy formal ella. Yo ya la conocía, pues, ¿no? Pero de otros espacios, pero ahí me recibe muy, muy formal y me hace una entrevista. ¿No? Obviamente yo llevé mi CV, ¿no? Pero yo no imaginaba que era una entrevista así como para tomar gente, ¿no? Creí que era así, de voluntaria, a ver qué has hecho, ¿no? Porque yo te estoy hablando de septiembre del 2021, o sea, la comisión Claro, empezó en agosto, o sea, ahí nomás era, ¿no? totalmente. Entonces no había nada. Cuando llegué a la CBR, en la oficina de acá de San Isidro, de la Salaberry, no había escritorios, no había No, sillas, no no había había nada, nada, no nada. había nada. Y yo decía, ¿será aquí o me he equivocado? ¿No? Porque dudaba, ¿no? Bueno, me entrevistó todo, me dijo cuál era mi interés, qué temas había visto. Claro, yo en APRODE había hecho prensa bastante,
mucha prensa, digamos, todo el tema de convocatoria de medios, notas de prensa, ¿no? Gestión de entrevistas. Estaba aprendiendo en realidad mucho de eso y también había hecho capacitaciones, talleres, ¿no? Entonces, y lo que me dijo Iris era que lo que necesitaban era personal para prensa, ¿no? Yo confieso que a mí el tema de prensa me generaba así como un poquito de estrés, ¿no? Porque el trabajo con medios es muy complicado, pero dije, nada, ¿no? Si voy a estar aquí, sí, claro, por supuesto. Creo que no sé, recuerdo si me pidió que redactara algo o que le enseñara algo que había redactado, en fin. Y de ahí me llamó y cuando me dio las condiciones dije, ah, era trabajo, no era voluntariado, ¿no? O sea, de pronto Wow. tenía que renunciar a PRODE Oh, y fue todo un tema para mí también, ¿no? mm, Porque me encantaba PRODE, me gustaba un montón, me habían dado mucho campo de trabajo, ¿no? Yo había tenido una experiencia muy bonita ahí de capacitar periodistas en provincia, porque lo que veíamos, teníamos una red de radio, ¿no? De periodistas, pero la mayoría eran empíricos, eran profesores, eran agricultores, eran comerciantes, esos eran nuestros reporteros de comunidades. ujú. Entonces a mí se me ocurrió presentarles un proyectito para capacitarlos, darles herramientas, ¿no? Para una buena dicción, para que cómo se informen, ¿no? Para que preparen un pequeño guión. Entonces nos pasó el proyecto y estuve en varias ciudades y varias regiones, llegué hasta Pangoa, me acuerdo, Wow. capacitando periodistas empíricos, ¿no? Y esa parte me encantó, estaba súper feliz, teníamos a la red de comunicadores había aumentado y nos contaban cosas que sucedían ahí y claro, era el tema entrábamos por lo práctico, que era lo comunicacional, digamos, pero en realidad nuestro interés era de que fueran como nuestros reporteros ciudadanos, ¿no? Que nos advirtieran de cosas que afectaban a la ciudadanía, violentaban derechos y que nosotros pudiéramos intervenir, esa era la finalidad, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Incluso hicimos, recuerdo, un concurso y ganaron unos amigos huancavelicanos que los trajimos de pasantía a PRODE. Estuvieron conmigo en programa de radio un mes y produjimos un montón de cosas, se llevaron un montón de materiales, los llevamos al Congreso para cobertura, o sea, fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Entonces yo venía así como de súper empilada de ese trabajo, pero también con la ilusión de participar de este proceso y cuando se me presentó la oportunidad sí me costó y recuerdo que el que me alentó y me felicitó así cuando se enteró que me habían seleccionado fue Pancho. Pancho Soberón me dijo, Mari, me dice, qué emoción, me dice, qué emoción, vas a ser nuestra representante ahí, ¿no? Y para ti va a ser toda una experiencia, ¿no? En ese momento no tenía ni idea de lo que era la CBR, de lo que iba a significar la CBR, ¿no? Wow. Porque yo creí que conocía el tema, que estaba Ujú. sensibilizada. No, cuando entré a la CBR me di cuenta que no tenía ni idea de lo grave que había sido el tema, ¿no? Y de las consecuencias terribles que había tenido para el país, ¿no? O sea, no tenía ni idea, no había ni siquiera, creo que me aproximaba a la dimensión del tema, ¿no? Ahora es interesante lo que dices, porque es curioso cuando, digamos, previamente me contabas que de alguna manera era como que si hubieses internalizado la violencia de Villa El Salvador en ese momento, ¿no? Y las prácticas alrededor de esa violencia, como no cruzar tal lugar, como evitar comisarías, grifos, ¿no? Como algo, digamos, de la cotidianidad, ¿no? Entonces, es como que ahora que estás ingresando a este espacio y te vas dando cuenta, de alguna manera se abre la puerta o una caja de Pandora, todo lo que vivimos como país, es que de alguna manera es como que te das cuenta de todo eso que estaba internalizado como cotidianidad era parte de la violencia, ¿no? Era un proceso de violencia que de alguna manera no habías Claro. reflexionado alrededor de. Sí, yo creo que mucha gente lo ha vivido así y creo que ha sido un mecanismo natural de sobrevivencia humana frente a algo que era realmente inexplicable, ¿no? O sea, nosotros no, bueno, yo hablo en términos personales, digamos, sobre lo que viví de la violencia, no me tocó experimentar cosas tan dolorosas y tan terribles como las que yo escuché en las audiencias públicas, ¿no? O sea, yo como les dije esa vez en la presentación, yo tuve el privilegio de estar en todas las audiencias públicas, en todas las que se hicieron. Y me parecía
increíble la dimensión de inhumanidad que podían revelar esos casos, ¿no? O sea, no hay, para mí no hay explicación humana frente a eso que hicimos, ¿no? Mm, Y digo hicimos porque no solo se hace, no solo se participa haciendo, sino también no. poniéndose de costado, ¿no? Mm, ujú, Creo que todos en algún momento tenemos que asumir lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Más allá de las razones, creo que es válido todos los mecanismos que como ser humano a nivel de protección queramos tomar, ¿no? Eso mm, no es lo que cuestiono, sino que creo que si pensamos en un país diferente, o sea, si creo que no logramos, si no logramos hacer un país diferente y seguimos repitiendo cosas como las que hasta ahora, mm, porque no estamos logrando conectar con eso que pasó, ¿no? O sea, no mm, podemos construir un país sobre tanto dolor, ¿no? O sea, eso es algo que a mí me ha marcado y me seguirá marcando, y cada vez que voy a cualquier espacio donde puedo, desde lo que me toca, ¿no? Es retribuir un poco lo que se debió hacer y no se hizo, yo ahí estoy, ¿no? Un poco lo decía, desde la función pública, yo no pierdo de vista cuál es la razón de ser de un funcionario público, de un servidor público. Nosotros estamos para el ciudadano que va a la entidad pública. claro. Si estás de mal humor, si la vida te trata mal, ese no es problema del ciudadano, ¿no? Y tú no tienes ningún derecho a trasladárselo a él. Entonces, esa es como mi premisa para respiro fuerte, y la persona que ha venido a buscarme o la que necesita que yo lo atienda no tiene nada que ver con lo que me esté pasando a mí como persona o detrás de la ventanilla, ¿no? Ella viene por algo y ya bastante hace con venir y confiar en una entidad pública para que encima reciba maltratos o la ignoren, o no le resuelvan algo que le puedan resolver. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, desde que estoy en la gestión pública, es algo que siempre digo, ese es mi granito de arena, o sea, Ujú, eso es lo que me toca hacer. Si estuviera en otra posición y podría hacer muchas cosas, seguramente también las intentaría, ¿no? Tuve la oportunidad de hacerlo muchas veces cuando trabajé en Defensoría del Pueblo, que fue también una súper experiencia profesional, de gran crecimiento personal también. Pero sí, o sea, lo que viví, lo que aprendí en la CBR a mí me marcó, ¿no? O sea, yo ah, no, sí. no, 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 solamente que ahora que hablas de la CDR, porque tampoco podemos desvincularnos, y tú como comunicadora sabrás también, ¿no? Que, digamos, el régimen de Fujimori, previo a la CDR, se basó mucho en este tema, digamos, de tener un control mediático muy fuerte, ¿no? Ujú. Ahora es interesante que cuando se viene abajo el régimen, lo mediático tiene un gran papel, ¿no? Que son estos Vladivideos, y luego ves a toda una gran cantidad de políticos desfilar en esa salita del CIN y siendo grabados, negociando, digamos, la venta de una línea periodística, ¿no? Entonces, y te habrás dado cuenta cuando estuviste, digamos, ya en la CDR, del ataque que había de Oh, medios, prensa chicha, ¿no? El MEN, el Rocoto y varios otros que había en ese entonces, ¿no? De cómo atacaban a la comisión, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento también, en algún momento tú te habrás detenido a pensar un poco en qué me metí, o sea, la dimensión enorme y el peso también, ¿no? O sea, la responsabilidad sí, misma de la CDR, las dificultades mismas que enfrentaba la CDR, la prensa tan brutalmente, digamos, un sector, ¿no? Tan, en realidad, bien mala onda con la CDR, sí. ¿no? ¿Cuáles fueron en ese contexto tus preocupaciones centrales, ¿no? Y como comunicadora, tu mirada un poco hacia eso. Cómo se ponían de espaldas a la realidad, ¿no? O sea, esa capacidad increíble de negar lo evidente, ¿no? Tenía mucha frustración por momentos. Recuerdo ahí, yo a Iris no solo le tengo mucho cariño como persona, es una excelente persona, sino que en realidad tengo mucho respeto como profesional. Aprendí muchísimo de ella en la CBR, porque por momentos en realidad era una cosa que yo decía, ya quería tirar la toalla, ¿no? O sea, esto no va, ¿no? Porque se tocaron muchísimas puertas, era lo que yo les contaba, ¿no? O sea, nos transmitió Canal 7 pagando a las 11 de la noche las audiencias públicas. Las únicas que se compraron el pleito, digamos, fue Canal N en esa época. Imagínate cómo ha cambiado Canal N, ¿no?
Yo recuerdo haber ido a una de las exhumaciones con Canal N y nos habíamos ido a Ayacucho por tierra, porque Canal N transportó en un camión su parabólica para hacer un vivo desde la zona de exhumación, en la primera, en Totos. Wow. Entonces yo decía, wow, ¿no? Que tenía como dos caras tan abismales de la moneda, ¿no? Tenías una periodista, Jisoo Guerra estaba en esa época, era la reportera de ese momento, que me pedía toda la información, entonces yo toda la información que me pasaban los equipos que lo hacía yo de memoria, ella todo lo utilizaba, ¿no? Y por otro lado tenía periodistas de Ojo, de La Razón, Ah, de expreso. Expreso, Sí. que me decían, ¿cuántos la violaron? Mm, ¿Cinco o siete? Y yo quería morir, o sea, tenía cosas, y se mm, acercaban con morbo a decir, ¿eso es un balazo o un hacha? Y yo, Dios mío, o sea, mm. la mamá está ahí, los hijos están ahí, tú estás hablando, o sea, esto que te decía que hicimos para las audiencias públicas, hicimos talleres, hicimos un protocolo, o sea, trabajamos con los periodistas. Todos los periodistas vinieron porque no lo pusimos por como condición, pero lo insinuamos. Estratégicamente era que era necesario que pasaran por esos talleres para hacer la cobertura. Entonces todos vinieron, ¿no? Pero en la cobertura eran unos, de verdad, terribles, ¿no? Buscaban el morbo, completamente insensibles, ¿no? Mm. Aunque creo que con el tiempo algunos creo que sí fueron tocados, ¿no? Que era lo que yo les contaba a mí. Yo acompañé todas las audiencias porque mi chamba era llevar a los periodistas. O sea, yo tenía que hacer la convocatoria, registro y llevar a los periodistas para la cobertura. Entonces, trabajábamos las carpetas informativas, los talleres previos, las indicaciones, veíamos con el equipo de producción un protocolo, a dónde no entran, a dónde sí entran, los testimoniantes no declaran, todo estaba muy pauteado, ¿no? Entonces, yo me encargaba de asegurarme que eso pasara. Y en la primera audiencia y la segunda audiencia fue terrible, porque además todo era morbo. Creo que en la audiencia de Ayacucho, si mal no recuerdo, en la de Huancayo, vinieron los apristas, hicieron un escándalo, asustaron a los testimoniantes, creo que algunos incluso hasta se desanimaron de dar testimonio por el escándalo que hicieron, en fin. Pero ya a partir de la tercera y cuarta audiencia, en particular yo recuerdo mucho la de Huancavelica, yo sentía que ya algo pasaba, ¿no? O sea, es como que pasó la novedad y de pronto, no sé si en su afán de buscar la noticia, empezaron a escuchar a la gente, verdaderamente, ¿no? Y ahí yo sí vi gente llorar, ¿no? Periodistas llorar, ¿no? Porque las cosas que narraban eran, o sea, era inevitable que tú no pudieras colocarte en el lugar de ese hijo o de esa hermana o de esa esposa, ¿no? Porque, o sea, le pudo haber pasado a cualquiera, ¿no? Totalmente. Y esas cosas me alentaron, aunque Oh, no lo creas, porque decía, bueno, pueden cambiar, pueden sí. tocar, o sea, pueden conectar, ¿no? Porque yo sentía Mm, que por momentos teníamos gente que no tenía ningún interés en conectar, ¿no? Y claro, los medios de comunicación lo que hacían era reflejar, o sea, los medios como medios, no más que los periodistas, porque finalmente los periodistas podían llevar la nota, pero el editor, que representaba la voz del propietario del medio de comunicación, terminaba sacando la nota de la pauta, no publicándola, o sea, no estaba netamente en el poder del periodista, digamos, ¿no? Y también claro. se hizo un trabajo con directivos, con editores de medios de comunicación. Mm, Pero yo sentía que ahí en esa pelea, que la veía un poco porque el trabajo ahí estaba más en Iris y en los asesores de la CBR, y yo trabajaba, digamos, con los que captaban la información, vamos a decirlo así. este, yo ahí sí sentía el trabajo duro porque en realidad los intereses eran bien obvios, ¿no? O sea, eran muy obvios, ¿no? Ellos representaban los intereses de la gente que no es que no conectaran, o sea, ahí no era un tema de conexión, ahí era una claridad expresa de que esa historia no se va a contar porque lo salpicaba, ¿no? De alguna manera lo salpicaba, ¿no? claro, Entonces claro. los medios grandes, solo nos dieron algunos espacios muy puntuales, pero nada Mm, más.
Claro, los que sí estuvieron hasta ahí al pie del cañón, República, Caretas, por ejemplo, la prensa internacional, y Mm, ahí uno se daba cuenta sobre cómo el periodismo realmente manejaba la objetividad en la prensa internacional. Ellos informaban hechos, ellos no te daban apreciaciones, ellos informaban hechos, ¿no? Y eran muy pulcros en el tema de los hechos, ¿no? mm, Y además le tenían mucho respeto, o sea, miraban este proceso con otro tipo de ojos, y te lo digo profesionalmente, ni siquiera te estoy hablando ya de la parte más emotiva, de conexión, ujú, no, sino a nivel profesional eran muy pulcros, ¿no? Cuando le decían fotos aquí no, ellos respetaban fotos ahí no, ¿no? Este, ellos no declaran, pero sí te pedían un vocero, entonces traíamos a un comisionado, al presidente, ¿no? Alguien tenía que hablar y hablaba, ¿no? Explicaba qué era lo que había pasado y daba datos, información, ¿no? O mm, sea, era completamente diferente, ¿no? Pero lo que yo veía en los medios en realidad era lo que se veía de los partidos políticos, ¿no? O sea, todo lo que decían de la CDR era, tú lo sí, has vivido, ¿no? O sea, mm, nosotros escribíamos A y ellos decían que habíamos dicho D, ¿no? O sea, era una cosa abismal y ni siquiera lo habían leído, ¿no? Tú te acercabas con el documento en mano y decías, no, bueno, pero ahí en realidad lo que quieren decir, o sea, interpretaban. mm, Contra eso era muy, muy complicado luchar, porque además eso era lo que quedaba en el imaginario, ¿no? Nosotros decíamos, miente, miente y algo queda, ¿no? pues Contra sí. eso luchábamos permanentemente, ¿no? Conferencias de prensa a las que no iban, o si iban, sacaban que, que el comisionado tal dijo tal cosa, que la comisionada tal salió en no sé dónde, o sea, sacaban todo lo alrededor Mm, antes que el tema por el que habíamos ido, ¿no? Que vamos a hacer 7 investigaciones para el poder, para el Ministerio Público, ¿ah? O sea, no, porque todo se centró en que el padre dijo y la comisionada dijo, o sea, sí. es otra cosa, ¿no? Entonces sí era muy, muy complicado, por momentos muy frustrante, ¿no? Trabajar el tema de prensa, pero tampoco estuvimos solos, felizmente, ¿no? O sea, creo que el hecho de que hayan habido algunos medios comprometidos de Ayudó. alguna manera ayudó, ¿no? Sí, sí. Ayudó a mostrar un poco el tema, ¿no? Y sí, creo que en el camino se fue fortaleciendo el tema más desde el enfoque político, ¿no? O sea, no era cualquier comunicación, no era la comunicación institucional, la que hacemos, la informativa, no, era una comunicación política la que teníamos que hacer ahí, ¿no? Totalmente. Mirando a nuestros actores y a nuestros receptores de mensajes como actores políticos. Y Mm, no solo me refiero a los de partidos políticos o a las autoridades, sino las propias organizaciones de víctimas eran actores políticos, ¿no? Entonces, como tales, te demandaban otro tipo de información, te demandaban otro tipo de dinámicas para dar a conocer los avances, ¿no? Recibíamos demandas, tú que has estado ahí en la parte más dura, recibíamos demandas de información de todos, ¿no? Me sí. acuerdo mucho de lo que pasó con el caso Churajay, por ejemplo, ¿no? Y Mm, muchos casos donde las familias tenían ya una narrativa de lo que había ocurrido, y si tú introducías algo nuevo era una cosa, pero, ¿no? sí, sí. Increíble, ¿no? Y eso cómo lo comunicabas, ¿no? Entonces, a los propios periodistas también les costaba, y a nosotros también nos costaba mucho procesar la información, no era como entender lo que estaba pasando, porque estábamos haciendo una investigación que nunca se había hecho, ¿no? Con muchos actores involucrados, entonces eso hacía mucho más complejo lo que teníamos que decir. Nunca fue una comunicación sencilla, y por eso creo que ha sido toda una experiencia también, ¿no? Ahora, Maritza, cuando tú hablas y has comentado de esa dificultad que tenían los periodistas en ese entonces de conectar, ¿no? Y en tu caso, muy particular, porque me ha quedado grabado cuando hablaste de tu madre, que es una mujer quechua-hablante, ¿no? Y cuando comenzaron a salir ya cifras y la población más golpeada durante ese conflicto armado, y era una población quechua-hablante, ¿no? Entonces, imagino que en algún momento, a través de las audiencias públicas o en algún momento, digamos, de todo estos años 2001, 2003, esto comenzó de alguna manera a afectarte más personalmente, ¿no? Porque de alguna manera
ya va tocando, ¿no? Y es complicado, ¿no? Mantener al margen la labor, digamos, como periodista que tiene que tener esto muy claro y bien y a quién te debes, pero también está toda esta cosa mucho más tuya, ¿no? Tu familia, tus orígenes, tu madre, ¿no? Y escuchar historias de violaciones, historias brutales, sobre todo las mujeres andinas. Ujú. ¿Cómo vas procesando? ¿Cuáles fueron estos momentos más duros, digamos, en todo este proceso? Yo recuerdo una audiencia donde no pude parar de llorar mucho rato. O sea, ahí sí me salí completamente de mi rol de periodista que atiende periodistas, que fue el caso de esta chica Liz de la audiencia de Guanta. La chica que contaba que la mamá sale y creo que era profesora, la detienen y que ella decía que dejaba la puerta sin seguro porque estaba esperando que su mamá regrese, ¿no? A mí eso me mató, ¿no? O sea, esa ha sido o sea, no pude evitar ponerme en el lugar de ella, ¿no? Yo podía haber sido esa hija, ¿no? Este, y sí, desde ahí todas las historias de madres, de hijas, a mí me conectaron mucho, ¿no? Mm, También de padres, pero no sé por qué, me imagino que también por la relación que tengo con mi mamá y como conversábamos mucho de estas cosas, ¿no? mm, Este, sí, sí, y además me indignaban, ¿no? Siempre he tenido por el acercamiento. Mi mamá además tiene una historia muy particular. No solo la quiero porque es mi mamá, la admiro mucho. Mi mamá me contaba, entre muchas de las cosas que nos contaba, que a ella le pegaban por hablar quechua. ¿Por qué? Porque mi mamá fue a una escuela donde todo era en español y dice que la profesora les pegaba. Si las escuchaba hablando quechua, les pegaba, con la ah, regla en la boca, con el chicote, en fin. Yo no sabía que eso era muy común, después que lo contaba, varias amigas que también habían en Ayacucho, Huancavelica, también nos contaban que tenían así como que historias parecidas, ¿no? Donde les prohibían hablar el quechua, tenían que hablar castellano, ¿no? Entonces, mi mamá decía que, o sea, nos lo contaba con mucha tristeza, porque además mi abuelita, su mamá era completamente quechua hablante, entonces mi mamá me dice, yo solo me comunicaba en quechua con mi mamá, ¿no? Y en el colegio tenía que evitar, y ella era muy buena alumna además, ¿no? Entonces ella era muy correcta, ¿no? Tenía que hacer lo que decía en el colegio, entonces decía, no hablas quechua, ¿no? Este, entonces cuando hablaban, cuando yo recordaba esas situaciones que no tenían que ver directamente con este contexto, digamos, pero sí sentía como cómo había este desprecio, ¿no? Por algo que es tan tuyo, tan nato, ¿no? Esta necesidad de revestir, de cubrir, lo entendí muy bien cuando ya hice el posgrado de Derechos Humanos y llevamos varios de los cursos, ¿no? Esta necesidad de autoprotección, mm, ¿no? Revistiéndose, este tema de cómo las mujeres andinas van abandonando las polleras y van usando los pantalones, ¿no? O sea, se van cortando el cabello y lo que eso impacta, ¿no? Mi mm, mamá nos contaba, me acuerdo una historia que a ella le hicieron cortar el cabello y nos lo cortaban con una tristeza mm, y yo en ese momento no lo entendí, ¿no? Pero ya después, cuando estudié y conocí un poco más estos temas de la migración y cómo en estos procesos las poblaciones andinas, más las andinas, ¿no? Habían tenido que adaptarse y parte de ese proceso de adaptación había implicado que dejen de su esencia, ¿no? O sea, que se corten que eliminen esas señas que los hacen andinos, ¿no? La trenza, la cantadita que tienen al hablar, ¿no? Las polleras o estos colores así colorinches que le decimos nosotros, ¿no? Los colores más serios, ¿no? Y que de pronto se vuelvan mujeres de la ciudad, ¿no? Ya no son las mujeres andinas que llegaron aquí alguna vez a buscarse el futuro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a mí me impactó un montón y empecé a entender muchas de estas historias de mi mamá que iban con un poco de tristeza, de melancolía, que en ese momento no lo entendí, ¿no? Y yo le contaba, pues mi mamá, mira lo que he estudiado. Y ya recuerdo mucho también que algo de eso salió en la audiencia este, de desplazados. Me acuerdo muchísimo una dirigente de Asociación de Desplazados de Lima que presentó su testimonio, donde también decía eso, ¿no?
que como llegaron a San Juan de Lurigancho y los terruqueaban, o sea, tú no podías ni siquiera decir que eras de Ayacucho porque te terruqueaban. Entonces tenían que decir que eran de otras zonas, ¿no? Y cómo tenían que dejar la ropa, ¿no? Ella decía las polleras, a mí me dice, pero hay algunas que se resisten, las más viejitas, ¿y qué usan? Las han visto, seguro, decía ella, ¿no? Las polleras con pantalón, ¿no? O sea, ya, se ponen el pantalón, pero no dejan la pollera, ¿no? Entonces, pero obviamente a estas mujeres las estigmatizan de ignorantes, ¿no? De ignorantes para abajo cuando, por Dios, hay tanta sabiduría en las mujeres, ¿no? Porque en estas mujeres en particular, porque su conexión con su comunidad, con su entorno, con su origen es tal, ¿no? Pero sí, o sea, sí me chocó mucho y me indignó, ¿no? Me indignó. Sí, es un tema que he tenido la oportunidad de abordarlo en otros espacios y me cargó mucho, sí, me Ujú. cargó muchísimo, ¿no? Llegaban momentos en que el equipo de comunicaciones, como todos, creo, no sé, no sé si todos tendrán dinámica, pero era muy gracioso. Mira, te voy a dar un dato. Todos, absolutamente todos, subimos de peso Ujú. porque nos dedicamos a comer. Sí, ¿Y a pues. qué hora comíamos? A las 9 de la noche porque seguíamos trabajando, ¿no? Mm. Entonces, yo traía mis lechuguitas, mis calditos para mi almuerzo, pero en la noche comía pizza, ¿no? Comía pollo, o sea, y decíamos, ¿y esta necesidad, no? Y además yo recuerdo que salía de la CBR a las 11:30 de la noche, Sí, salías tarde. ¿no? Salíamos tardísimo y al día siguiente estaba a las 7:30. Sí, pues. Y yo todavía, hasta el 2002, viví en Villa El Salvador. Mi papá me iba a recoger a Bolichera, que está en Surco, en el límite de Surco con San Juan de Miraflores, porque no encontraba taxi que me llevara a Villa El Salvador a esa hora. Entonces mi Claro. papá tenía que recogerme ahí, yo salía de la CBR con micro si encontraba y si no con taxi hasta Surco y de ahí me recogían. Y al día siguiente era salir muy, muy tempranito, ¿no? Yo estaba a 7:15, 7:20 en la CBR porque hacía los resúmenes de noticias Claro. que tenían que entregarse a las 8. Pero era un cansancio que iba más allá de la falta de sueño, era una cosa, Sí, era un agotamiento, digamos, ya más allá de eso, ¿no? O sea, creo que podías dormir 2 días seguidos, pero luego no, esa fatiga, esa sí. angustia, era una cosa que iba más allá Pero realmente además, de fuerzas. ahora que te digo eso, me acuerdo que yo siempre sentí, desde que entré a la CBR, y es la única experiencia laboral que he tenido así, que yo sabía que tenía que acabar, ¿no? No, no sé si eso te pasó a ti, ¿no? O sea, Sí. es la primera experiencia laboral en que yo he tenido que tú dices que te dan plazo, ¿no? Hasta tal Mm, fecha tienes que terminar todo. mm, Y era como que tú trabajabas siempre contra el reloj, ¿no? sí, Porque se pues, atrasaban las cosas, cuando las cosas no salían era un estrés, porque decías, es que ya no podemos postergar, porque la otra ya está programada y la otra y ya no podemos esta, entonces se cruzaban, y yo entiendo, recuerdo mucho además cuando el equipo que hacía la escucha de testimonios, ¿no? La transcripción de testimonios que creció enormemente, porque claro, me imagino que les pasó eso, ¿no? Calcularon y se dieron cuenta que no había más tiempo y que había que procesar, entonces había que hacer, como decía Carmela, creo que contaba, hasta 3 turnos, ¿no? Esto parecía, no sí, sé, ¿no? Porque claro, creo que ha sido la única experiencia laboral en la que desde que yo entré sabía que había fecha de cierre. totalmente, ¿No? totalmente. Entonces creo que eso marcó mucho también la dinámica, Mm, ¿no? La forma, el enorme compromiso, y yo creo que eso lo sentimos todos los que estuvimos cerca, tuvimos el privilegio de estar cerca de las víctimas. mm, Era como que cada vez que tú veías una o escuchabas en el espacio que te tocara, te traías contigo el compromiso de cumplirle a esta persona, ¿no? O sea, de sí, decirle, no, vamos a regresar y le vamos a entregar y lo vamos a poner en un documento oficial para que lo que usted diga se crea, ¿no? Porque eso es lo que te demandaban, ¿no? Nadie me escuchaba, yo fui a todos lados, ¿no? Me hablaban de cosas que no entendía, gracias por escuchar, o sea, eso era como, ese gracias era así como, ay, como una estaca de compromiso, porque decía, tenemos que regresar, tenemos que volver, y miramos el calendario y sentíamos
que nos comían, ¿no? Las fechas nos comían, las horas nos comían, era la última etapa, la recuerdo así, súper, súper, creo que ya por un momento pensamos, ¿sabes qué? Ya hay que quedarnos nomás, ya acá de corrido nomás, porque sentíamos que no terminábamos, que el tiempo nos iba en contra, ¿no? Pues, y eso es que no se detuvo en ningún momento, en No, realidad, no se paró. O sea, tú sentías en qué momento me detuve, en qué momento se hizo, digamos, dejé pasar el tiempo y no hubo eso. En realidad, no, estabas como que no. saturada, sobrecargada. No, Eso era por un ejemplo, poco. ya ahorita que hablo contigo me doy cuenta que es la única experiencia laboral donde no he tenido vacaciones, ¿no? O sea, no ha habido eso, ¿no? No, 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 para nada, no había manera. Era una forma de trabajo, o sea, nunca, o sea, y esos 2 años, y mira, yo me quedé hasta comisión de entrega, o sea, yo he cerrado la puerta, así con Karina Valle, hemos cerrado la puerta de la oficina de comunicaciones sin nada, así como nos lo entregaron vacío, ¿no? Fue una, Totalmente. sens- fue una sensación, Horrible. además, A mí me sí, fue horrible, a mí fue horrible. Yo me acuerdo que el equipo salió de viaje a Ayacucho porque hicieron la entrega en Lima y luego la entrega en Ayacucho. ujú, ujú. Yo iba a viajar a Ayacucho, pero al final no pude y me quedé en Lima y me quedé como que en la oficina, fui como cualquier día, esa cosa como que a veces ya internalizas una dinámica y vas. Entonces fui y la oficina estaba sin nadie, o sea, no había nada. Te juro que como una sonza me puse a llorar sola en esa casa porque era como que, pero al mismo tiempo era ese miedo, ¿no? ¿Qué tanto más se puede sentir, ¿no? Era una sensación entre angustia, dolor y todo mezclado, ¿no? Sí, sí, cuando Salomón Lerner leyó su discurso, cuando entregó nosotros éramos un mar de llanto, yo sí estuve en Ayacucho, Oh, bueno, nos tocó hacer todo, pues, ¿no? mm, Fuimos de avanzada, fuimos antes, y era, todos estábamos mirando y nos quedamos en el Santa Rosa, en el Hostal Santa Rosa, ahí nos ujú. quedamos, entonces habíamos regresado a sacar cosas, no recuerdo, y justo estaba Salomón. Entonces todos nos metimos ahí al comedor que tienen ahí, éramos como 6, 7, no me acuerdo, y cuando Salomón empezó a hablar, empezamos a llorar. Era una cosa que no podíamos contener. Ya cuando Salomón se quebró, nosotros éramos un mar de lágrimas, ¿no? Porque sentíamos, o sea, eso, ¿no? Era como que lo logramos, ¿no? O sea, sentíamos que contra todo, contra todos los que no querían, Lo se hicieron. logró, ¿no? Se logró oficializar eso que todo el mundo quiso negar, ¿no? Ya después nosotros hemos hecho nuestro análisis, en un momento me sentía frustrada con todas las cosas que decían, pero de pronto decía, el valor de esto es que, aunque no lo quieran leer en los colegios, aunque digan que eso no en los colegios, Mm. está en un documento oficial, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que no deberíamos perder valor, ¿no? Lo podrán negar, lo podrán esconder, lo que quieran, pero pasó de ser el, el recuerdo triste de una familia, de una persona, para convertirse en un relato oficial, ¿no? No el único, nadie ha dicho que es el único, por supuesto que deben haber más relatos, otras historias, otras versiones, no lo sé, pero se convirtió en un relato oficial, ¿no? Ujú. Y si uno se pone a pensar que es el relato oficial de los ignorados, de los olvidados, de los que siempre han sido ninguneados, entonces hicimos algo, ¿no? O sea, yo por eso digo, no, por momentos me quería frustrar cuando hablas, pero digo, no me voy a frustrar porque finalmente logramos que se oficialice, ¿no? Ese podría ser como que el recuerdo más satisfactorio, ¿no? La Sí, entrega, el se hizo, se logró, lo conseguimos, ¿no? sí. Sufriendo todos, pero creo que ese fue. Ahora, Maritza, una consulta, porque siempre hay esta dinámica bien, bien, digamos, bien complicada y compleja, ¿no? Entre, digamos, la prensa local y también hay prensa en provincia, ¿no? Entonces, cómo sentías tú esa recepción, ¿no? De desconfianza, ¿cómo era la relación con estos medios locales que a ellos no tenías que contarles la historia, ellos sabían muy bien también lo que había pasado, ¿no? Pensando ahorita en Ayacucho y muchos de los que fueron periodistas y que de alguna manera hicieron voluntario también algunos en la CBR, como Edilberto Jiménez, por ejemplo, ¿no? Que es antropólogo, retablista y también periodista, ¿no? Entonces, muchos de ellos sabían, ¿no? Lo que había pasado. ¿Cómo era esta dinámica con la prensa? Para mí fue muy sorprendente Mm, el nivel de rechazo con el que nos recibieron, ¿no? O sea, yo de verdad, justo con tu misma valoración, dije, bueno, ellos lo han vivido, ¿no? O sea, a ellos yo no les tengo que contar, ¿no?
pero nos recibieron súper mal. Yo acompañé una delegación, o sea, una ruta de la presentación de la CBR, que la hicimos ahí nomás, creo que en septiembre, ahí recién llegada. Me fui con un grupo de comisionados al sur andino, me fui a Huancayo. Uy, Huancayo fue terrible. No sabes todo lo que decían. Yo llegaba y lo primero que hacía era monitorear medios, pues, ¿no? Todas las cosas que decían, de desprestigio a todos los comisionados. O sea, fue muy duro y eran los programas más escuchados. Yo pasaba por los mercados y ahí estaba el señor vociferando 2 horas contra Sofía Pajer, contra Carlos Tapia, contra todos. Wow. Sí, o sea, y yo digo, ¿qué pasa aquí, no? ¿Y qué ¿Qué, qué, pasaba? ¿Qué qué, pasaba, qué, Marita? qué es eso que pasa aquí? Y siento que, ¿sabes qué? Fue como que su primera entrada fue los limeñitos que nos van a decir a nosotros lo que ya sabemos. Ujú. Esa era como su primera entrada. Y eso ya lo había vivido antes, entonces como que trataba de entenderlo en esa dimensión, ¿no? Ok. Este, pero después comprendí algo que empezamos a hacer lectura, y es que estos programas sobreviven con auspicio, Mm, ¿no? O sea, no son independientes, ¿no? mm, Responden a intereses personales, familiares, económicos, de diferentes tipos, ¿no? Entonces, esas radios, que eran las más escuchadas, tenían aportes de familias importantes, ¿no? Que estaban vinculadas al mundo empresarial, al mundo político. Entonces, a eso respondía un poco los intereses. A veces ni siquiera era la radio, sino el programa de radio era financiado. wow. Eso hacía Era el financiado. doble el trabajo, ¿no? Porque Sí, o sea, porque claro, tenías que yo prepararle iba. terreno a los comisionados, ¿no? También. Claro, claro, o sea, yo iba y me llamaban y me decían entrevista tal, y claro, la consigna es, si nos llaman entrevista, vamos, o sea, hay que aprovechar todas las ventanas posibles, pero íbamos y nos daban, pero con palo. Felizmente a mí me tocó ir pues con un fogueado Carlos Tapia, que porque claro, ellos además encima mal informados, ¿no? Pretendían repetir como loros lo que habían escuchado, y felizmente teníamos comisionado Sofía. Yo fui con Sofía, no, miento, fui con Carlos, fui con Gastón, fui con el otro comisionado que era de Ayacucho, no me acuerdo ahorita. Ay, Dios. Morote, con Morote, Morote, claro. fui con Humberto Lai y con el padre, ¿cómo se llama el padre? ¿Garatea? No, no, no. No, sí, había, Dios santo, me dio blanco Sí, como tú. Uy, ya me acordaré, ya me acordaré. con él fui, con ellos fui. ¿Ya? Yo era la única chica chibola, ¿no? Y con mis comisionados mayores, así. Pero Carlos era un trome en eso, ¿no? Carlos los daba vueltas. Y algunos los conocían a Carlos, ¿no? Antunes Y de Mayolo. Antunes de Mayolo, él. Antunes de Mayolo, monseñor, sí, Entonces, sí, o sea, no fue como creíamos que iba a ser, ¿no? Creíamos claro. que iba a ser un poco más receptivo, ¿no? Mm, Pero no, la entrada fue muy dura. En mm, Huancayo, yo recuerdo mucho Huancayo, después fuimos al sur andino, mm. empezamos por Juliaca, por Azángaro, Ayaviri, Sicuani, y llegamos a Cusco. O sea, hemos hecho toda esa ruta. Ahí un poco más blindados por la iglesia, pero Claro. también los chocaban a los de la iglesia, Mm, ¿no? O sea, las radios, pero ahí, por ejemplo, estaba Onda Azul, que era la radio de Puno. Entonces, esa radio, por ejemplo, sí fue un poco más abierta, ¿no? Ahora ellos tenían muchos programas de organizaciones de ONG, ¿no? Entonces estaban como muy vinculados al tema. Pero fueron bastante receptivos, ¿no? Un poco, digamos, los que nos recibieron bien fueron así como que nos dieron la ventaja a la duda, ¿no? Pero sí siempre poniendo
el tema de la reconciliación también, que nunca nos ayudó. O sea, Claro, Comisión de la Verdad debió ser, pero bueno, o sea, no saben lo que hicieron cuando nos pusieron reconciliación, ¿no? Porque sí, complicado. ese fue el caballito de batalla de muchos, o sea, se Ujú, utilizó mucho, ¿no? mm, Yo no me voy a reconciliar con fulano, o sea, no iba por ahí, pero bueno, ya, y eso que el equipo de Salomón, bueno, Félix, ¿no? Trabajaron bien, muy interesantemente, o bien bacán, como diría yo, todo el concepto de reconciliación, ¿no? Pero igual no llegó a ese desarrollo, ¿no? Creo que era un tema todavía que necesitaba otro tipo de contexto mm. para abordarlo, ¿no? Por momentos se iba por la vertiente más religiosa, ¿no? Este, yo recuerdo mucho que uno de los discursos de Lerner hablaba de la compasión, ¿no? O sea, era bien chévere, ¿no? Ya después cuando he hecho hice el diplomado de filosofía, decía, wow, ¿no? O sea, pero claro, sentía que eso no, ese mensaje no lograba conectar con la mayoría, ¿no? Entonces era más fácil utilizar el término de reconciliación de, lo que estás pidiendo es que asesinos y víctimas se abracen, ¿no? No, No, jamás, ¿no? Jamás, pero no se comprendió, creo, ¿no? Y también el tiempo siempre nos jugó en contra, ¿no? Creo que el eso. tiempo ha sido nuestro mayor tirano, ¿no? Con nosotros, ¿no? En general, porque no lográbamos cerrar un tema y ya teníamos que abrir otro, ya teníamos que abrir otro, ¿no? O sea, las audiencias, por ejemplo, fueron un espacio súper potente, ¿no? Comunicacionalmente nos ayudó a abrir puertas, por ejemplo, ¿no? A esos incrédulos, o sea, porque ahí no tenías, o sea, ahí tú no podías cuestionar la memoria de una persona, ¿no? O sea, era Mm, evidente lo que había pasado, se estaban narrando hechos, mm, ¿no? Y con su dolor, lo que te correspondía como ser humano era respetar, ¿no? mm, Entonces, creo que en muchos eso caló, ¿no? Eso funcionó. No en todos, obviamente, pero en muchos es ya, ¿no? Eso que yo te decía, logro conectar, ¿no? Estoy frente a un ser humano y tan igual como yo, ¿no? Entonces, lo que le ha pasado a él, yo no puedo decir es mentira o no puedo cuestionarlo, ¿no? ¿No? Es que es lo que le ha pasado y lo respeto, ¿no? Ahí. mm, Creo que eso fue lo valioso de la CBR, pero, perdón, de las audiencias. mm, Terminamos las audiencias y con las mismas empezaron las exhumaciones, ¿no? mm. Y eso fue, o sea, no tuvimos mucho tiempo como para aprovechar un poco esas experiencias, ¿no? El tiempo nos ganaba, ¿no? La toma de testimonios, ¿no? Todas estas denuncias que habían, amenazas en algunos casos, ¿no? Porque lamentablemente lo que ya vi post CBR, porque continué en el tema con algunas otras experiencias de trabajo, ¿no? Era de que una de las cosas que nos ha dejado la CBR, yo creo que, perdón, el proceso de violencia, el periodo de violencia, que además creo que tiene sus antecedentes en nuestra propia convivencia, es que no nos hemos perdonado, ¿no? O sea, Mm, creo que hay rencillas que se mantienen y que se avivan, yo creo que muchas veces por intereses, ¿no? De mucha gente. Entonces, queremos, o sea, seguimos intentando construir cosas sobre pisos rotos, ¿no? exacto. Entonces, mientras tengamos el piso rajado, el piso roto, difícilmente vamos a construir columnas sólidas, ¿no? Y lo más triste es que creo que ya no sé si por mecanismo, o por interés, lo que han hecho nuestras siguientes generaciones es una espalda a la realidad, ¿no? O sea, Mm, con tamaño informe yo no permanecería ajeno, pero creo que si algo han ganado estos sectores que no les interesa que esto se coloque es fondear el informe de la CBR lo más que puedan, ¿no? Porque mm. nuestros escolares no lo conocen, ¿no? O sea, Ajá. no lo saben, ¿no? Nuestras nuevas generaciones están completamente ajenas, ¿no? Y no, Pensando en, sí, justo ahí ahorita te detengo un ratito porque justo pensando en esto que me estás diciendo ahora último, ¿no? Sobre el impacto ya del informe de la Comisión de la Verdad y tu trabajo dentro de la Comisión de la Verdad, ¿qué cosa harías distinto para que, digamos, esto, digamos, hubiese dado ese otro paso, ¿no? De que cale más en la sociedad.
Lo que pasa es que creo que algo que sí fue realmente perverso, y no sé si fue adrede, ya no voy a, creo que es que nunca nos dieron tiempo para difundir el informe. O sea, el informe se entregó y la comisión cerró. Entonces la posibilidad de difundirlo se bloqueó automáticamente, porque hemos llegado así a rastras, con las justas, a terminar el informe, ¿no? O sea, ya no había, o sea, por eso digo, a veces siento que es como que fue adrede y no lo dimensionamos, ¿no? O sea, lo mínimo que debimos tener como grupo, como experiencia, fue tener un periodo de difusión. Eso mismo que hicimos de presentarnos ante la comunidad, ante la sociedad en general, de visitar región por región, lo que correspondía, lo mínimo que correspondía era que regresáramos a cada uno de los lugares donde tomamos testimonio, donde hicimos audiencias, a devolverles el informe y decirles, esto que ustedes nos dijeron está aquí, es oficial, porque el Estado decidió creerte y redignificarte, porque eso que te pasó a ti no estuvo bien, ¿no? Este, pero no tuvimos las ONGs que tomaron la posta y algunas instituciones públicas como la Defensoría, por ejemplo, que recibió el acervo, tuvieron intervenciones muy, muy limitadas porque no es lo mismo, pues, ¿no? No es lo mismo, además que ellos mismos, al no ser dueños de este producto, ¿no? Responsables, más que dueños, responsables de este producto, no tenían todos los elementos o armas para defender, por ejemplo, los cuestionamientos, ¿no? ¿Quién mejor que quien redactó los informes, quien consolidó la información para decir, eso que estás diciendo no es cierto, ¿no? En la página 345 dice todo lo contrario de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido el gran problema de nuestra CBR, ¿no? No, porque encima teníamos a un país que no estaba listo para escuchar esto tampoco, no, que no estaba y no quería estar listo, ¿no? Eran las dos cosas, ¿no? Entonces teníamos un escenario completamente adverso, ¿no? Fue muy duro, esa parte sí fue muy frustrante porque sentíamos que se la debíamos, ¿no? Mm. Yo recuerdo haber estado en la Defensoría del Pueblo post-CBR y veía el esfuerzo que se hacía, ¿no? Pero sentía, ¿sabes qué? Es como que yo hago un libro y te lo doy a ti, Rosa, y te digo, difúndelo, ¿no? Mm. Tú no eres la dueña, ¿no? Tú lo vas a hacer porque, claro, crees en mí y todo, pero si te preguntan cosas, ¿no? Mm. Tú no tienes todos los elementos, ¿no? Entonces eso es lo que sí sentí y lo evaluamos, recuerdo que lo conversamos, lo hemos conversado con el equipo de comunicaciones. Nosotros, por ejemplo, dejamos un montón de material para la difusión, hicimos alianzas desde comunicaciones, ¿eh? Pensando justamente en que ya teníamos un tema en contra. Hicimos alianzas con varias ONGs para que produjeran versiones ilustradas, versiones resumidas, entregamos a la Defensoría, mandamos a todas las instituciones públicas versiones resumidas, versiones de las conclusiones, pero no fue suficiente, ¿no? Porque creo que lo que ameritaba un reporte de este nivel, un informe de este nivel, era devolvérselo a la cara de la gente. Pero además, no de la gente que no creía a ellos, no, sino que yo creo que lo que nos faltó fue cerrar el círculo de, con las víctimas, con las que confiaron en nosotros y dijeron, voy a hablar, a pesar de lo doloroso que es, te lo voy a contar, ¿no? Creo que eso hubiera hecho un poco más, porque yo he ido muchos años después a muchas comunidades y me preguntaban, ¿no? Y salió el informe y yo me Ah. iba de espaldas, ¿no? Mm. Me iba de espaldas, porque me Ah. sentía mal, sentía que les había fallado, ¿no? Mm. Sin hacer mi intención, sin ser mi responsabilidad. Yo decía, yo trabajé ahí, ¿no? Hicimos todo, o sea, nosotros hicimos todo lo que pudimos y yo estoy segura, además, muchos años más, varios de los comisionados estuvieron involucrados en proyectos para difundir, Sí, sí. pero, pero mira que no fue suficiente, ¿no? No fue Sí. suficiente, pues. Bueno, Entonces, no fue suficiente y creo que el contexto actual dice mucho, ¿no?
digamos, mucho que falta aún por hacer, ¿no? O sea, esto que tú me hablabas hace poco del estigma que vivieron muchos y que aún viven muchos, ¿no? Sí, Estos, digamos, adjetivos que se usan a diario de terruco, terrorista, ¿no? En donde no hay lugar ni espacio para un diálogo democrático, de verdad, un encuentro. Esos espacios de encuentro, de verdad, son algo bien, es como encontrar un unicornio a veces, ¿no? Es que a sí, veces te sientes tan desalentada sí. por todo lo que viene pasando, ¿no? O sea, es de verdad complicado, ¿no? Mm, sí, sí, claro. Pero sí, o sea, sí desalienta, pero Pero no frena. Desde donde totalmente, estamos, sí, claro. Y si te das cuenta, mira, el reencuentro, lo que ha avivado, ¿no? O sea, sí, todos estamos de alguna manera involucrados con el tema, ¿no? sí, No lo sí, hemos soltado y creo que ese tiene que ser un compromiso en el que nos mantengamos, pero creo que debemos intentar dar un pasito más sí. de involucrar a las nuevas generaciones. Yo hago algo y me gusta mucho además porque tengo la posibilidad de hacerlo. Mi hija, por ejemplo, conoce mucho, tengo una hija de 16 años que está Mm, terminando el colegio este año, y que conoce mucho del tema, ¿no? mm, Y cuando ella, sus amigos del colegio que no conocen el tema, a pesar de ser un colegio alternativo que promueve mm, la discusión de estos temas, le dicen, ¿tú cómo sabes tanto? ¿No? Y ella le dice orgullosa, es que mi mamá trabajó ahí, mm, ¿no? Entonces, claro, yo he seguido trabajando el tema con otras ONGs hasta hace muy poco, hemos estado trabajando con CONICET, por ejemplo, temas de búsqueda de personas mm. desaparecidas, ¿no? Y siempre he buscado, si me buscan para consultorios o cosas que son esos temas, yo así de cabeza, me meto, no me importa, ¿no? No evalúo mucho más que sea el tema, porque siento que es como mi oportunidad para dar mi granito, ¿no? Por Lo que eso me estás toca. acá, por eso estás con Sí, Oruga. sí, a mí me dicen, ese es mi tema, a mí me dices No, eso, y me dices, mira, hay cosas que soy yo encantada, o sea, porque siento genuinamente que es mi compromiso. Creo que tiene que ver un poco con lo que tú decías, yo no lo había pensado tanto, pero sí creo que está vinculado a la historia de mi madre, ¿no? De mi madre y de mm, mi padre, ¿ah? Mi papá claro, también ha tenido una historia muy particular. claro. Yo no puedo creer cómo ellos dos han podido hacer todo lo que han hecho, sin tener nada, ¿no? O sea, Mm, mucho puncho, mucha fe, mucha, suerte de haberse cruzado en la vida con gente buena también, ¿no? Pero totalmente. mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos merecemos todos, ¿no? Que nos pasen cosas buenas y somos buenas personas, ¿no? Y Totalmente. entonces duele que mucha gente buena, ¿no? Que vivía la vida tranquila, sin molestar a nadie, le hayan pasado cosas tan terribles, ¿no? Mm. Entonces, se siente es como que es una factura en la que todos tenemos que pagar, ¿no? O sea, no puedes, pues no puedes, estás en el mismo territorio, estás en el mismo país, quieres hablar de desarrollo, de no sé cuántas cosas, ¿no? De democracia. A mí cómo me dolía en la defensoría cuando teníamos que hacer estas charlas, y la Defensoría me abrió mucha perspectiva también, porque fue una entrada distinta, ¿no? Post-CBR, además desde el Estado, con poblaciones vulnerables, porque yo entré a trabajar en la Defensoría, además, los temas que abrió la CBR, que fue todo el tema de poblaciones afectadas por violencia. Entonces sí seguí en el tema mucho tiempo, y y sentía pues que esas historias se seguían repitiendo, ¿no? Pero ya no a ese nivel de violencia, sino la violencia más, no sé si es el término correcto, pero yo le diría la violencia que el Estado le ejerce contra sus ciudadanos al negarle sus derechos, ¿no? Mm, O sea, cuando hablas de democracia, ¿cómo me costaba hablar de ejercicio de derecho, democracia? ujú, Todos estos, y yo decía, pero no funciona así, ¿no? Tan es así que nosotros como Defensoría nos permitía, o sea, a mí eso me encantaba de la Defensoría, de esa Defensoría, porque no sé si eso lo siguen haciendo ahora, que el Estado no funcionaba y tú como Defensoría acompañabas al ciudadano a hacer que el Estado funcione, ¿no? mm, Señorita, no me quieren atender en salud, dicen que no tengo DNI. No, eso no puede hacer. mm, Usted tiene derecho porque existe. Íbamos con la señora y le atendía. Después le gestionábamos el DNI y todo, pero la atendía, ¿no? Señorita, no quieren inscribir a mi niño al colegio porque no tiene partida. No.
no pueden hacer eso, y íbamos, ¿no? Entonces yo Mm, sentía con cada caso que eran así que a mí me decían, ay, pero esos son casos de administración pública, lo que quieras, les digo, pero yo siento que lo que estoy haciendo es lograr que efectivamente la gente ejerza derechos. Entonces, cuando yo ya me pongo en mis charlas de hablar de derechos y que mm, el ejercicio y que la democracia, ¿no? Siento que no estoy hablando de algo hueco, sino que tengo un sentido con la acción, ¿no? claro. Ahora, igual limitada porque imagínate tener que ir por cada uno, ¿no? Y a veces frustrante porque había lugares donde no había estado. O sea, no es que no funcionaron, sino que no había estado. No había posta, no había colegios, chicos de 16, 17 años sin DNI, sin partida, inexistentes para el Estado, fuera de los programas sociales, con muchas necesidades. Y era, tú decías, ¿cómo? ¿Cómo puede pasar esto? Yo estoy en la Defensoría hasta el 2012, o sea, y eso me ha pasado en campañas de documentación del 2010, 2011, 2012, y era una frustración. Yo he tenido que viajar 40 horas desde Lima para llegar a estas comunidades a llevarles DNI, pero era solo el DNI, la frustración de decir, ¿y la posta? Cuando llega la posta, ¿no? Ya después me enteré que algunos años habían abierto posta, habían abierto colegios, y era emocionante, ¿no? Claro. Y había Wow, mucha pero frustración, ¿no? Entonces decías, no es solo, o sea, lo que nos pasó sigue mm, pasando con otras generaciones, de otra manera, de otras formas, ¿no? Y, totalmente, ¿no? Entonces, totalmente. sí, sigue pasando y nosotros seguimos queriendo construir To- cosas, ¿no? Sobre eso. Entonces, esas son las cosas que son bien retadoras, ¿no? no, Son bien retadoras. Me indignan, pero total. son súper retadoras, ¿no? Entonces, todo eso que puedas meterle a las nuevas generaciones que están tan ávidas de hacer cosas, ¿no? Que son tan prácticos además, ¿no? Esa practicidad, cómo canalizarla, ¿no? Cómo canalizarla para que activen cosas que son como obvias, ¿no? Chicos que están muy formados desde los colegios con el tema de derechos, con el tema de las entidades públicas y ¿no? Todo está chévere, pero ¿cómo hacemos que todo eso ellos lo puedan concretizar para otros que como ellos, de su misma edad, no lo tienen, ¿no? Ahí es donde siento que está el gran desafío de todos los que estamos involucrados en este tema, ¿no? Totalmente. Totalmente. No, sí, yo de verdad que me ha encantado conversar contigo, Maritza, porque creo que me has llenado un poco, has sacado un poco una nube gris de arriba de mi cabeza, porque tienes razón. O sea, hay que ver estos retos como eso, ¿no? Como algo que, por el que hay que trabajar para, ¿no? Y tratar de ayudar, ¿no? O sea, sí, el contexto es complejo, ¿no? Estamos hablando de, tú dices, no hay estado en algunos espacios, no hay postas, no hay colegios, no hay nada, pero hay lugares donde sí hay, pero lo que aún habiéndolos, tampoco se encuentra la justicia deseada, ¿no? Porque estamos hablando concretamente de los sucesos y de lo que ha pasado recientemente, pues, en las manifestaciones. Hay Claro. muertos, hay inocentes muertos, menores muertos, ¿no? Y esas personas, es que a mí me dolió tanto ir a las últimas marchas, y te acuerdas cuando estábamos en la CBR, cuando se presentaban en los testimonios y en las audiencias con la fotografía colgada del cuello de sus hijos, y yo dije, ya después de esto no voy a ver más esto, ¿no? Era como que pidiendo justicia y en las marchas las vuelvo a ver, ¿no? La gente con su pancarta, su hijo, nuevamente, ¿no? La foto de su hijo que ha sido, pues, asesinado en manifestaciones, ¿no? Entonces era como que, es como que sientes por un momento esa cosa de que te golpea feo, de que dices, tanto, ¿no? Tanto se hizo un trabajo tan bonito, tan duro, con recomendaciones, ¿no? Con conclusiones, para construir país y de pronto vuelves como que de nuevo a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay que desanimarnos, ¿no? O sea, hay que darle pleito y hay que seguir en la lucha, ¿no? Sí, desde nuestros espacios, ¿no? A veces Ujú. siento que además, y lo he conversado con mis amigos mayores del mundillo de derechos humanos, y le digo, a veces estamos insistiendo en fórmulas que no Sí. son para las nuevas generaciones. O sea, por ejemplo, y lo digo así, no creo que los chicos más jóvenes, si bien es cierto, ven el tema de las marchas como una opción de protesta, pero ellos tienen otras maneras también de expresar su protesta contra lo que hay, Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no alentar esas otras maneras, pero ¿no? totalmente. Respetar también esas otras maneras. Ujú. Son chicos además que se han formado, que se están formando, y nos guste o no, desde lo individual, ¿no? Yo Mm. siento que yo me he formado en lo colectivo, mi
Mis Sí, papás pues. con nosotros han sido así muy mamá gallina, papá gallo y los pollitos, ¿no? O sea, siempre ha sido muy colectivos y hasta ahora mantengo eso. Pero me cuesta mucho más eso, por ejemplo, con mi hija y lo veo también con mis amigos Otros que tienen hijos jóvenes. de las mismas edades, ¿no? Chicos, las familias ahora son mucho más, menos numerosas, hay mucho hijo único, ¿no? O sea, porque obviamente la dinámica ha ido cambiando de las familias son más pequeñas, ¿no? Entonces la dinámica, la misma dinámica además de competencia competitiva, de ser el mejor, ¿no? Van como bloqueando lo colectivo y van tendiendo hacia lo individual, pero yo creo que desde eso individual no hay indiferencia, per se, ¿no? Creo que hay mucha sensibilidad que no la estamos canalizando, ¿no? El desafío es conectar. Sí, 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 sí. Ese es el desafío. Conectar respetando además, ¿no? Porque a Exacto. veces creo que hemos querido imponer nuestras maneras, ¿no? Sí. Y hay que ver que sus maneras, claro, son retadoras para los de las otras generaciones, hablo de mi generación, muy retador, ¿no? Yo tenía otra forma de ser, pero sus maneras funcionan, ¿no? Pueden ser funcionales y pueden ir sumando, ¿no? De repente no tienen un gran impacto de inicio, pero sí, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que las generaciones actuales son hipersensibles, pero creo que no los estamos mirando así, los estamos como ninguneando dentro del paraguas de que todos son unos individualistas que piensan en su desarrollo. Sí lo hacen, ¿no? Sí son muy egoístas, piensan primero en ellos. Pero eso no tendría por qué estar mal si con eso que ellos ganan pueden hacer cosas por otros, ¿no? O sea, por ahí yo lo miro porque sí siento que es el gran desafío, ¿no? O sea, ¿cómo le paso la posta, ¿no? Siento Ajá. es cómo le pasamos la posta, ¿no? Nosotros Mm, continuamos con lo nuestro, pero hay que darles la posta. Y eso sí siento que, y lo hemos conversado además con mucha gente que nos movemos en el mundo de derechos humanos, que decimos, creo que ese es nuestro gran talón de Aquiles, ¿no? sí, No hemos generado nuevas canteras, sí, ¿no? pues. ¿Por qué? Porque además queríamos que esas nuevas canteras lo hagan como nosotros. Nosotros. Las generaciones han cambiado, las formas de hacer, de expresarse son diferentes, Sí, lo digital y las redes sociales tienen un súper desafío. sí, ¿No? Lo utilizan para otras cosas, pero los podrían usar también para estas cosas, ¿no? totalmente. Entonces creo que ahí hay que seguir explorando y desde lo comunicacional, desde la información, también nosotros los comunicadores, los periodistas, estamos en el gran desafío de cómo le sacamos provecho a lo digital, a lo virtual, a la inteligencia artificial y etc., ¿no? Porque necesitamos, o sea, porque creo que no hay que perder el objetivo de que la información es poder, ¿no? Mm, sí, Si sí no lo es. tienen información, pueden ser engañados, pueden ser timados, pueden creer cosas que no son, ¿no? La información es poder. El tema es cómo gestionamos la información con estas nuevas maneras de comunicarnos, ¿no? Mm. Y además, no todo es, hay varios que se me tiran encima y me linchan, y digo, por si acaso no todo es digital, ¿ah? O sea, lo digital tiene su campo de acción, pero la gente necesita estar con gente, le digo, y lo digital no lo va a reemplazar. Que tiene más peso, sí, claro, eso es innegable. ¿No? No me atrevería a plantear una estrategia de comunicación para alguna campaña con más presencial que digital. No, o sea, le voy a dar más peso a lo digital, pero jamás abandonaría lo presencial. La gente necesita contacto, mirarse, verse, saberse de gestos, ¿no? Claro. Compartir espacios, ¿no? No tiene que ser todo el tiempo, pero hay que hacerlo, ¿no? Aprovechar de qué manera la tecnología también nos permite aprovechar espacios, ¿no? La ventaja del tiempo, yo puedo estar en otro país y puedo conversar con otra gente que comparte mis mismos intereses, que tiene las mismas preocupaciones, ¿no? Y eso es una ganancia, ¿no? De lo digital y de estos canales, ¿no? Entonces ahí ando desde la comunicación ahora pensando un poco en la gestión pública, porque todo el mundo me dice, no, todas nuestras campañas en digital. No, le dije, la gente necesita conectar. Vamos a buscar a la gente, vamos a los mercados, vamos a los parques, vamos donde está la gente. No te digo que estemos todo el tiempo ahí, pero hagamos algo para que sepan que estamos ahí, ¿no? Y que tenemos otros canales digitales para que se informen, se entretengan con lo que hacemos, no sé, pero no perdamos
posibilidad de conectar, eso es súper, súper importante. Y lo pelearé, aunque me digan que eso es generacional, ¿no? Porque todos los chibolos me dicen, no, pero ya lo hacemos. Sí hacen, le digo, alguna cosita, algún detalle, siempre lo vas a querer ver, ver, tocar, ¿no? Escuchar, mirar de otra manera. Bueno, Totalmente. puede ser, ¿no? Bueno, Maritza, qué maravilla haber conversado contigo. Me da mucho gusto, de verdad, haber conversado y haber cerrado una temporada de nuestro podcast, que nos hemos metido, digamos, un poco en esta aventura del podcast que no teníamos ni idea, pero bueno, también un poco guiados por este consumo de los jóvenes, de estos, digamos, productos, ¿no? Comunicacionales. Entonces, gracias miles, ha sido un gustazo conversar contigo. Quizá más adelante tengamos otra oportunidad para volver a Sí, sí, charlar. sí. Y bueno, una vez más, gracias miles. No, no, a ti muchas gracias por la oportunidad, de verdad que ya sabes, ya lo que necesiten, yo acá soy materia dispuesta. Listo, Me encanta seguir hablando de estos temas y aprendiendo, porque nunca, nunca dejamos de aprender y han totalmente. pasado 20 años, pero las lecciones de la CBR siguen, ¿no? Y creo que Mm. van a seguir llegando siempre, ¿no? A nivel personal y profesional. Encantadísima y muchas gracias por la invitación. Estimados amigos, yo soy Rosa Vera. La Oruga es un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias y este fue su último episodio de esta tercera temporada. Gracias por acompañarnos en estos meses. Pronto volveremos con más novedades en nuestra cuarta temporada. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestra web, en Spotify, Instagram, iVoox y YouTube.